Buenas noches, profesora. Por acá le habla Manuel Rincón, estudiante de Ingeniería Eléctrica del Santiago Mariño, sede Mérida, estudiante de su materia Análisis de Potencia 2. En la noche de hoy hablaremos sobre los flujos de potencia utilizando distintos métodos numéricos. Para proseguir con la exposición, hablaremos un poco de lo que viene siendo la introducción del tema. El estudio de flujo de potencias es usado ampliamente en la operación y la planeación de un sistema de potencia. Nos referimos que se trata de una herramienta fundamental, por no decir indispensable, para el análisis de este último. Los cálculos determinan si un elemento específico de la infraestructura está en riesgo o no de sobrecargarse. En la ingeniería eléctrica siempre existe la presencia de análisis de flujo de potencia, ya sea por razones didácticas o por investigación o por operación, incluso por planeamiento académico. Este análisis, bueno, podemos decir como ejemplo que como planeamiento académico es un ejemplo palpable en nuestra materia de sistemas eléctricos de potencia. Este análisis o estudio en estado estacionario puede ser conocido como flujo de carga. De este estudio es posible conocer en detalle todos los valores correspondientes a voltaje, ángulos, potencias, corriente, entre otros, de las diferentes barras que componen un sistema eléctrico. Como podemos observar acá, aquí podemos ver una imagen que detalla la importancia de los flujos de carga. Entre ellas puede decir que permite evaluar los efectos de pérdida, permite estudiar las alternativas para la planificación de nuevos sistemas. Cuando ya nos referimos a flujos de carga, tenemos una base muy importante que nos dice que determina el estado del sistema en general, determina las pérdidas de potencia activa y determina la potencia reactiva. Hay unos puntos muy importantes a tomar en cuenta, como podemos detallar acá, que habla de bases teóricas importantes que no deberíamos olvidar. Por ejemplo, calcular las pérdidas de transformación en cada línea del sistema, como también podemos hablar que para una condición de generación y carga debemos determinar el perfil de tensiones de la red. También quiero mencionar que un flujo de potencia implica encontrar la solución a una serie de ecuaciones cuyas ecuaciones son simultáneas y alineales, dada la característica que tienen las relaciones entre voltaje y corriente de cada barra. Entre el requerimiento de potencia activa y reactiva en una barra de carga, podemos entender que la potencia generada y el tamaño de voltaje es especificado en cada barra de generación. El estudio del flujo de carga para nosotros como futuros ingenieros es de gran interés en la planeación de la red eléctrica y en el diseño de futuras expansiones de los sistemas eléctricos. Asimismo, en la mejora de las condiciones de operación de los sistemas eléctricos existentes que tanto le hace falta a nuestro país. Este estudio no solo digamos que se realiza principalmente en la red de transmisión, pero sí es fundamental ahí, ya que para análisis se necesita considerar un sistema que está operando de forma estable, balanceada, dentro de lo que podemos llamar tradicional. Seguidamente hablaremos lo que vienen siendo los tipos de barras. Existen tres tipos de barras, que vienen siendo las barras de carga, barras de voltaje y barras de compensación. En la práctica se especifican tres tipos de barras. Como mencionamos anteriormente, aquí pueden ver las imágenes. Aquí hay un ejemplo también, hay una imagen que habla acerca de lo que viene siendo un tipo de barra de compensación, sus ecuaciones, las cantidades especificadas. Para definir cada una de ellas, las barras de cargas, principalmente, en este tipo de barra no se encuentra en generación, por lo tanto PGI y QGI son cero. En la barra de carga se encuentra definida la potencia de demanda, que es la potencia aparente, que es igual a P más JQ. Aquí nos referimos a la potencia activa y potencia reactiva. Se consideran en que son constantes. El voltaje en una barra de carga es desconocido, tanto en magnitud como su ángulo. En las barras de voltaje controlado, esta barra permanece constante la magnitud del voltaje y se especifica la potencia activa inyectada a la red. Por lo tanto, esta barra suministra la parte activa de la potencia aparente y la potencia reactiva es variable. En las barras de compensación nos referimos que el voltaje de la barra de compensación, también llamada referencia oscilante, por lo general siempre es 1, mientras que el ángulo de voltaje se utiliza como referencia para los demás ángulos. Ya hablando así de los métodos numéricos para lo que viene siendo los flujos de potencia, podemos encontrar el método de Gauss, el método de Newton-Raphson, el método de Newton-Raphson desacoplado, el método de Newton-Raphson desacoplado rápido,
Este es el que más se usa hoy día para resolver temas con respecto a los flujos de carga. Y el método lineaseado, que con las características o siglas, digamos, DC. Posteriormente aquí podemos ver también lo que viene siendo la formulación de cada uno o parte de la formulación de cada uno de los métodos. Podemos ver fórmulas principales en cada uno de ellos. También podemos ver, por ejemplo, en el Newton-Rason, explicación breve, por ejemplo, como para encontrar ángulos y voltajes. Todo esto son fórmulas teóricas explicadas y asistentes. Yo hablaré más un poco de lo que vienen siendo los métodos y cómo se aplican, y las funciones y características. Pero para terminar el tema de la formulación, podemos ver también la formulación del Newton-Rason desacoplado, donde él habla de eliminar las submatrices M y N del jacobiano, y también tenemos el Newton-Rason desacoplado rápido. Este tiene una limitante, el cual no garantiza la convergencia. Ahora bien, vamos a definir cada uno de los métodos de resolución. El método de Gauss-Seidel es un procedimiento numérico iterativo, simple para los cálculos de un flujo de carga. Este método encuentra una solución al conjunto de ecuaciones, resolviendo repetidamente este conjunto de ecuaciones hasta que la solución se encuentre dentro de un límite de error aceptable. No puede ser un límite de error gigante porque entonces no tendría sentido. La convergencia del método de Gauss-Seidel es lenta y directamente proporcional al factor de aceleración. Algunas de las características que definen este método es que es uno de los métodos más simples para análisis de flujo de carga, y el utilizar este método de resolución prácticamente se usó por muchísimos años. Facilita demostrar que se necesita un número muy grande de iteraciones para lograr que el voltaje corregido se encuentre dentro de los límites aceptables. Para definir un poco lo que es el método de Newton-Rason, aquí en este método nos referimos a que es un método ampliamente conocido por sus excelentes características de convergencia, sobre todo sus versiones desacopladas, que ya hablaremos luego, debido a su convergencia cuadrática. La cantidad de iteraciones suficientes para el método de Newton-Rason, lo importante es que llegue a una solución que sea independiente del tamaño del sistema. Es mucho más veloz que el sistema anterior mencionado de Gauss, y esto implica que la matriz jacobiana influye directamente en las iteraciones. Entre las características más importantes tenemos que tiene la convergencia cuadrática. También pudiéramos decir que resuelve sistemas con desfases superiores a los 90 grados. El método de Newton-Rason desacoplado. En observaciones realizadas de generación a transmisión de energía de un sistema eléctrico de potencia que funciona en el estado permanente o estable, se demuestra que generalmente ocurren pequeñas variaciones en la dimensión de voltaje en una barra. La potencia activa en la misma no cambia mayormente. A estas observaciones se le considera como el origen de desacoplamiento. Y este origen está basado en el método de Newton-Rason, por eso es el método de Newton-Rason de desacoplado. Este asume que no existen matrices M y N y son mínimas las variaciones. Entre las características más principales e importantes del método de Newton-Rason desacoplado, encontramos que es simple y computacionalmente eficiente. También existe la convergencia lineal y rápida. Ya para finiquitar lo que vienen siendo los métodos de resolución, hablaremos sobre el Newton-Rason desacoplado rápido. Procede de igual manera de su antecesor, y mediante algunas modificaciones se convierte el jacobiano en una matriz de términos constantes para todo el proceso iterativo. Es decir, en este método ya no es necesario evaluar el jacobiano para cada iteración. Este método es formidable, rápido, eficaz, y hoy día es el método más usado para la resolución de problemas de flujo de potencia, y sobre todo en el análisis de operación de tiempo real. Por último, hablaremos del método linealizado, el cual nos habla de que este método flujo de carga DC es un acercamiento ampliamente utilizado para resolver flujos de carga. Este método transforma las ecuaciones lineales del flujo de carga en ecuaciones lineales a través de ciertas hipótesis, como lo pueden ser la magnitud, el voltaje en todas las barras, las cuales asumiremos como 1. Este método es utilizado para la planeación de expansión de la red de transmisión y conseguir analizar las diferentes opciones de traspaso de potencia en un corto periodo de tiempo. Con respecto al ejercicio planteado, tenemos que hallar la magnitud y ángulo de voltaje en cada una de las barras de interacción. Como podemos observar, aquí tenemos un diagrama donde se pueden visualizar 3 barras figurativas. Es importante
Destacar que el primer paso realmente es identificar las barras, barra de carga, barra de generación y barra de referencia. La barra de carga se conoce como potencia activa y reactiva neta, la barra de generación se conoce como la potencia activa neta y inyectada y el módulo de tensión. Y la barra de referencia se especifica la tensión en módulo y ángulo. Entre la barra 1 y la barra 2 podemos observar esta impedancia que tenemos acá también. No es una impedancia realmente porque cuando tenemos el valor de espectacular y tenemos una S, esto significa símil y por lo tanto es una admitancia, ¿ok? Para que se tome en cuenta. A ver, aquí también podemos ver el valor de tensión en la barra 1, que es 1,05 por ángulo de 0. Aquí también podemos ver el valor de barra 3. La barra 1 tiene módulo y un ángulo de tensión. Al compararlo, podemos detectar que se conoce como potencia activa y reactiva neta. Entonces, es importante, muchachos, entender que aquí vemos que tenemos es el segundo paso, que es construir la matriz de impedancia, que es un sistema de 3 barras, lo que implica una matriz 3×3. Ahora aquí podemos chequear que el siguiente paso para resolver es tomar los valores iniciales para las tensiones y resolver términos de la admitancia. Estaríamos hablando Y11, Y12, Y33. Se arma la matriz y se formula. Y así es como sería el diagrama, como lo estaríamos viendo y como lo estamos estudiando. Esta es la fórmula para calcular admitancia propia. Y esta es la admitancia mutuas. La propia es Y11, Y22, Y23. La mutua es Y12 y Y31. Entonces, Y es admitancia propia y Y constante admitancia mutuas. Entonces, muchachos, cuando calculamos Y11, fíjense que aquí es una fórmula predispuesta, ¿ok? Donde ya vemos que Y11 es igual a Y11, que estos términos que le vamos a 0. Y12 es igual a Y12 que igual a Y13, entonces hay que hallar Y13. Esto anclado aquí, a que sea 2 menos J5, sustituimos valores y hallamos los valores. Estaríamos hablando de admitancias propias. Esto lo anclamos a los valores iniciales de tensión de cada barra, lo cual tenemos. Hecho esto, logramos estos resultados. Aquí tenemos el paso digamos, ir colocando ya los valores de las tensiones para poder solventar los valores iniciales. ¿Ok? Aquí podemos chequear que también no solo los valores de la corriente, sino los valores iniciales de las barras. Asumimos y se efectúa. Al efectuar encontramos estos valores, los cuales no determinarán mucho en el proceso del ejercicio. Tenemos dos fórmulas para calcular los valores de tensión en cada una de las barras. Como podemos ver, aquí tenemos esta que habla de voltaje inicial, ¿vale? Es importante entender, muchachos, que estamos hablando de la primera iteración, de la barra 2 y la barra 3, porque la barra 1 es una barra referencial. Entonces la primera iteración es B2', como podemos chequear acá. Sustituimos los valores de las fórmulas que tenemos acá. Nota referencial, la impedancia es igual a voltaje sobre corriente, sustituyendo los módulos. Solo se calcula la tensión en barra 2 y barra 3, porque la barra 1, como la asumimos, es una barra referencial. Sustituimos los valores y efectuamos lo que viene siendo la primera iteración de B2', obteniendo estos valores. Muchísimas gracias. Para finalizar, quisiera ya hablar de las conclusiones con respecto al tema. Como podemos ver, es potestad del profesional de la ingeniería eléctrica, hablaremos de ingeniero, escoger el método de resolución del problema de flujo de potencia. Conociendo las aplicaciones que se desea dar a los resultados, podemos ver un diagrama de lo que es un flujo de potencia. Y quisiera resaltar que también los métodos analizados en esta presentación funcionan de manera adecuada y sus resultados corresponden a los conocidos para el sistema de prueba. Los métodos iterativos para resolver problemas de flujo de potencia facilitan onerosamente la comprensión del funcionamiento de un sistema eléctrico y dan apoyo al entendimiento de los procesos operativos de un sistema eléctrico de potencia.